Estamos en el Club Unión, estamos con el programa de esta semana. Hoy estamos hablando del papel de la Iglesia Católica en la sociedad. Gracias por mirarnos a través de las frecuencias del Canal 13, sus repetidoras 8 y 10, a través de sinar.go.cr para el mundo entero en nuestro sitio web. Para hablar del tema, de este papel que tiene la Iglesia Católica dentro de la sociedad costarricense, hemos escogido un panel muy importante que paso a presentar. El padre Mauricio Granados es canciller de la Conferencia Episcopal. Gracias por estar con nosotros, padre. Muchas gracias por invitarnos. Don Mario Madrigal, periodista también de muchos años. Gracias, don Mario. Mucho gusto. Muchas gracias. Ya un conocido de este programa esta semana, Reiner Vargas, economista, Universidad Nacional. Un placer de nuevo estar con ustedes. Y el licenciado José Rafael Fernández Quesada, que es el director jurídico del Departamento Legal de la Conferencia Episcopal. Gracias también, don José Rafael, por estar en esta semana. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Ya la práctica nos ha demostrado que lo oportuno es que demos un par de minutos para contextualizar. Cada uno de mis invitados contextualiza sobre ese papel que tiene la Iglesia Católica dentro de la sociedad costarricense. Como es evidente, inicia el padre. Adelante, padre. Muchas gracias. Bueno, me parece que el abordaje del papel de la Iglesia en la sociedad puede hacerse de muchos aristas, desde muchos puntos de vista. A mí me gustaría enclavarlo desde dos realidades. Uno, de la realidad histórica. Costa Rica es parte de Occidente, de la civilización occidental, y es imposible entender los últimos milenios de esta civilización sin hacer referencia al cristianismo y en especial a la Iglesia Católica como la expresión más importante del cristianismo. Es así como, venida con la conquista y colonia española, la presencia de la Iglesia se extiende desde esos periodos indudablemente en nuestra sociedad, y a partir de la cultura mestiza de la que somos, pues verdaderamente el cristianismo ha entrado en nuestra sociedad desde de la mano de la Iglesia Católica, con sus límites, con sus aportes, que son innegables, me parece a mí, desde el punto de vista civilizador. Y efectivamente la Costa Rica que tenemos en este momento es imposible de diagnosticar o de entender actualmente sin el papel de la Iglesia Católica en nuestra sociedad. Y por otra parte, rápidamente, quisiera también indicar que la presencia de la Iglesia Católica en Costa Rica tiene que también examinarse desde la óptica propia de los derechos humanos, de la libertad religiosa que tanto ha defendido el Papa Benedicto XVI, ya lo venía defendiendo nuestro recordado Juan Pablo II, y efectivamente un derecho reconocido constitucionalmente y también por los convenios de derecho internacional que este país ha suscrito y reconocido, y que la presencia del ejercicio de la fe de los católicos y católicas de nuestro país pues tiene que pasar necesariamente por la accionar de la Iglesia en nuestras tierras. Mario. Sí, yo he sido muy crítico en los artículos que publico en la página 15 de La Nación del proceder de la Iglesia Católica en Costa Rica desde hace muchos años, y reconozco que hay cosas buenas. Yo tengo un sacerdote que es muy amigo mío y que siempre que publico un artículo me manda un mensaje comentándolo. Y curiosamente, aunque recibo muchos mensajes, hace varios años comenzaron a llegar muchos, y hay un artículo que publiqué hace varios años que decía la Iglesia, el sexo y el dinero. Y para ese mensaje recibí más de 200 mensajes, muchos a favor, pero muchos muy agresivos en contra. Una señora me dijo que me iba a quemar en el infierno por los siglos y los siglos. Le contesté que le agradecía sus buenos oficios y sus buenos deseos, pero que como yo no creía en eso, no me importaba. Cada día, por dicha, vienen menos mensajes negativos cuando publico un artículo. Ese señor sacerdote que le digo, no quiero decir el nombre de él siempre me comenta, como le digo, favorablemente, pero al mismo tiempo hace de algo no estoy de acuerdo con lo que yo escribo, me lo dice en forma correcta y decente. Yo sé que hay cosas
buenas, cuando el padre hablaba de la historia de la Iglesia Católica está llena de cosas terribles. Ni hablar, digamos, de la Inquisición, que quemaban gente, ¿verdad? Y me acuerdo, hay un gran genio, Bruno, que no solamente era un genio, era un escritor, era un filósofo, sino que también era sacerdote. Y porque no estaba de acuerdo con una idea del Papa, lo torturaron, le arrancaron la lengua y lo quemaron vivo. Esas cosas son para mí terribles. La conquista de América está llena de cosas terribles de la Iglesia Católica, de matanzas de indios, acordemos de Pizarro en Perú, cuando leyó la Biblia un sacerdote al jefe indio y le dijo que era la palabra de Dios. El otro, palabra, la cogió para ver si oía, y como no oía nada, la tiró al suelo, y entonces ahí mismo mataron a cientos de indios que no estaban armados. En fin, hay muchas cosas. Don Leiner. Bueno, en realidad yo creo que en este debate sobre el papel de la Iglesia en la sociedad, efectivamente hay que darle mérito a un contexto histórico en donde ha habido un papel tremendamente fuerte, en algunos casos para bien, muchos, y en algunas ocasiones para mal. Es decir, la historia no tenemos que repetirla acá, los ciudadanos, los televidentes saben muy bien lo que ha pasado en los últimos 20 años en nuestra Iglesia Católica costarricense, pero también saben los documentados en esta materia lo que sucedió en la historia de la Iglesia Católica en cosas positivas y en cosas negativas. A mí lo que me parece es que esta institución, la Iglesia Católica, no se ha pensado a 20 a 30 años plazo. Está careciendo de elementos de intelectualidad eclesiástica, con todo el respeto para el cura aquí presente y para mis buenos amigos sacerdotes, porque tengo un par de ellos muy cercanos. Está careciendo de una nueva intelectualidad eclesiástica que dimensione no el problema de la Iglesia de hoy, que dimensione lo que le sucederá como institución, como otras tantas instituciones, el mismo Estado, la misma sociedad, en 20, 30 años plazo. Ese para mí es el gran tema. Y por supuesto, la gran pregunta en relación a la libertad religiosa, ¿verdad?, es, bueno, ¿cómo vamos a lidiar, cómo vamos a equiparar la cancha de otras instituciones eclesiásticas, ¿verdad?, que atienden la salud del alma, ¿verdad?, para ponerlo en una palabra que es muy común en el lenguaje eclesiástico, que es un bien meritorio de la sociedad. Es decir, yo he defendido que los bienes meritorios no deberían tener impuestos. Aquí en esta mesa hemos defendido y he defendido que la salud y la educación deberían de tener pocos impuestos, porque son bienes meritorios. Si la salud física no debería tener impuestos, creo que la salud del alma podría discutirse si debe o no debe tener impuestos. Licenciado. Muchas gracias. Mire, yo hablo como laico, como miembro de la Iglesia. Se habla muchas veces de la Iglesia como solo la jerarquía. La Iglesia somos, me incluyo, todos los bautizados de la Iglesia Católica, todos los que recibimos el sacramento del bautismo. Y bueno, entonces la Iglesia está fundada por hombres y tiene una parte humana, pero está fundada por Cristo y tiene una parte divina, así lo entendemos. Tradicionalmente, por la situación histórica, por el contexto en que se desarrolló la Iglesia en Latinoamérica, y me refiero particularmente a Costa Rica, la sociedad en general estaba muy, digamos, cerrada del lado de la Iglesia. Las disidencias prácticamente no se comentaban, o se apartaban, o se mantenían en silencio. Hoy en día, y lo veo principalmente desde mi óptica de abogado que colabora en algunos asuntos, principalmente con la Conferencia Episcopal, hay un cambio en la sociedad, eso es absolutamente innegable, y hoy en día se critica con muchísima mayor libertad y tranquilidad, digamos así, a la Iglesia Católica, a lo
malo que pueda hacer la jerarquía o el error que cometió un sacerdote o un laico por ahí, y a veces se sobredimensiona. Lo que quiero decir es, la iglesia es la misma. Y estoy seguro, porque estoy en contacto constantemente con los señores obispos y los encargados de la iglesia no tiene ningún miedo. Lo que está abierta siempre a mejorar, pero no hay miedo ni se está ocultando nada, simplemente, y yo creo que esa es la posición nuestra aquí, es venir a decir cuál es la verdad, con toda tranquilidad. Si trato de coger algunos de los elementos para ir a corte comercial y regresar, estamos hablando, por lo menos así lo citó en su momento Leiner, por ejemplo, que habla sobre esa posibilidad que tiene, esas posibilidades que constitucionalmente le dan a la Iglesia Católica, pero ¿se le dan a todos o solo a la Iglesia Católica? Me parece que ahí hay un tema. Me parece que estar hablando de el tema de impuestos, dineros, bueno, ¿qué pasa con esos dineros? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Hablamos del tema de libertad de culto, mientras en otros países en el mundo luchan para tratar de que puedan tener libertad de culto. Nosotros la tenemos, pero estamos, digamos, proponiendo otra cosa distinta. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se nivele? La historia, por lo menos lo que están planteando, la historia de la iglesia con sus errores y sus cosas, fundamentada en los hechos naturales del ser humano, y más o menos eso es lo que resumo dentro de este entorno. Si se me cae alguna cosa, lo retomamos después de este corte comercial. Vamos a profundizar en eso, ya venimos. Estamos en el Club Unión, en el programa de esta semana. Estamos hablando sobre los aportes de la Iglesia Católica a nuestra sociedad y se nos metió un tema que es espinoso, pero yo creo que es mejor que empecemos a aclararlo y con todo el respeto del mundo voy a intentar llevar a esas aclaraciones que son oportunas. También en días pasados, un canal de televisión, Teletica, sacó en el noticiero de ellos, habló del tema de impuestos que paga la Iglesia Católica, se habló también, creo, de que ahora lo citó don Mario, de terrenos. Bueno, entonces hablemos de esto, hay que entrarle al tema, ¿verdad? Si les parece. Creo, si no me falla mi memoria, que se habló de 1.500 terrenos, se habló de que no se pagaban varios impuestos. ¿Es cierto que la Iglesia Católica tiene tantísimos terrenos, padre? Bueno, empecemos por la definición. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica o lo que debe hacer? La Iglesia Católica es, o se reconoce como la Iglesia de Jesucristo, que su misión principal y fundamental es religiosa. O sea, ¿cuál es? Evangelizar, presentar a Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia Católica a través de varias acciones. La celebrativa, la profética, que incluye la catequesis, y la asistencia social, que es consecuencia de todo lo anterior. Muy bien, dicho esto, veremos que efectivamente la Iglesia Católica tiene muchas propiedades en Costa Rica. No puedo yo decir que no la tiene, o sea, no necesito que vaya nadie al registro público a ver cuántas serán, porque cualquier costarricense que esté viendo este programa, seguramente a los 100, 200, 300 metros de su casa hay una iglesia católica. Entonces, efectivamente, allí hay un complejo de pastoral, que es normalmente la casa cural, la iglesia y unas aulas de catequesis que comportan la mayoría, la gran mayoría de los terrenos que están a nombre de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque todos los creyentes quieren que cerca de su casa se celebren los sacramentos y que sus hijos vayan y reciban la catequesis. Si eso no fuera así, pues entonces no se hubieran organizado en turnos, bingos, rifas y toda la cuestión para comprar y construir la infraestructura que tiene la iglesia en este momento, y que como son 500 años de estar en estas tierras, pues no se hace de poco. Leiner, que es especialista en materia de esto, pues, ahí, si tuviera que pagarse impuestos, pues bastantes millones de colones, ¿verdad? Sí, bueno, para darte un dato, esta discusión no es costarricense. Hace una semana estaba leyendo un artículo, estoy muy informado de lo que está pasando en España, por ejemplo, y se decía que, no sé, andaba más de 150 millones de euros, lo que tendría que pagar la iglesia, así nomás, ¿no? de partida,
si tuvieran que pagar algún emparejamiento en la tasa impositiva. A mí me parece lo siguiente, yo entendería que por las labores y los bienes que estén en función de un colectivo, se podría considerar un elemento meritorio, un bien meritorio, o sea, un templo. O sea, lo que estás diciendo es que el templo pertenece al pueblo y el pueblo está ahí, entonces... El templo y la congregación, muchas veces, tienen razón los sacerdotes, y esto lo publicaron el domingo, el cuerpo episcopal, en un comunicado que se leyó en todas las iglesias, digamos, el bien común de esa congregación es su templo. Ahora, hay una diferencia entre esos bienes y las inversiones financieras que hace la iglesia, en donde hay distinciones y elementos distintos. Hay en algunos segmentos del accionar de la iglesia que pedir cuentas, porque hace unos meses o unos años supimos de inversiones que se hicieron en lugares incorrectos, en momentos y en accionares un poco por encima o por debajo, para decirlo así, de lo que se debe hacer en el contexto de legalidad del país. Y lo digo con toda transparencia, es decir, no es lo mismo cuando acudimos a los bienes, propiedades, actividades que la iglesia realiza para el bien de la colectividad, que cuando acudimos a procesos de inversión que se realizan con intereses que van más allá del mero bienestar de la colectividad. Y ahí sí creo que hay que clasificar, y ahí sí hay algunos privilegios que hay que revisar. Licenciado. Hay que aclarar las cosas, y tal vez para eso hay que ir dividiendo y podemos ir conversando. Estamos hablando de los terrenos, o sea, de los bienes inmuebles de la iglesia. Están exentos del impuesto territorial, y hago una acotación con relación a lo que usted decía del noticiario de otro canal, que hicieron un gran alboroto y decían es que la iglesia no paga, y sacaban, y el Estado necesita impuestos en este momento, y el nuevo plan de impuestos, y la iglesia prácticamente estaban diciendo evade impuestos. No, la iglesia tiene exoneración de los bienes que están al servicio del culto, igual que todas las otras iglesias. Eso no es un privilegio único de la Iglesia Católica. El único privilegio diferente entre la iglesia y las otras iglesias es un articulito por ahí que dice los terrenos que estén inscritos a nombre de la Conferencia Episcopal, que son los menos. La Iglesia Católica está dividida en diócesis. En Costa Rica hay 8 diócesis. Cada una de esas diócesis tiene los terrenos inscritos a nombre de una entidad que el Estado de Costa Rica ha creado para darle personería jurídica, o sea, capacidad de actuar en la sociedad civil, que se llaman las temporalidades, de San José de Alajuela, etc. La Conferencia Episcopal es simplemente la reunión de los obispos que se unen con fines de pastoral, nada más. Bueno, los terrenos que la Conferencia Episcopal tenga, que repito, son los menos, esos son los únicos que están exentos, a diferencia de todas las demás. Están exentos esos terrenos de todas las diócesis y de todas las denominaciones religiosas en vista del servicio, como dice usted, que prestan a la comunidad. Eso es. Ahora, sí, perdón. No, yo quería aclarar una cosa. El padre dice, y el licenciado también, que las otras iglesias reciben la misma ventaja. Lo que me extraña mucho es que todas se quejan, todas, incluso ha ido hasta proyectos de ley al Congreso para que todas reciban el mismo trato que la Iglesia Católica. Aparentemente, si no fuera cierto que no lo reciben igual, no se quejarían, pero eso aparte. Después, el asunto de la fortuna de la Iglesia Católica es que, bueno, de los impuestos, incluso en Italia están ahora, tienen un plan para cobrar los impuestos a la Iglesia Católica, están en Italia, no en Vaticano. Pero una cosa que mucha gente le molesta es el hecho de que sí hay una riqueza enorme en la Iglesia Católica, que aparentemente, hace mucho tiempo, cuando tuve una polémica con el Monseñor Arrieta, él dijo que él creía, con esa segura, que la fortuna de la Iglesia eran, no me acuerdo si eran 30.000 o 40.000 millones de colones en aquel tiempo. Pero es muy grande, y también cómo lo invierte, porque invierte digamos, en Sama. Hay un proceso ahora
fraudulento contra el obispo Ulloa. No, perdón, vamos a aclarar eso. Sí. Hay sí una investigación de parte de la Fiscalía, pero la Fiscalía no ha acusado, después de varios años, no ha presentado ninguna acusación formal contra ninguno de los obispos de la Iglesia. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Bueno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y nos metemos en otro tema. ¿De dónde viene la riqueza de la Iglesia Católica? Porque yo, feligrés, que también soy católico, ¿verdad? Yo pongo es que no quiero decir limosna, pues suena muy raro, pero pongo mi ofrenda, Ofrendas. pongo mi ofrenda todos los domingos y me pregunto si esa fortuna existe o no existe, o si es producto de eso que yo pongo ahí. ¿De dónde vienen? Bueno, ahorita me cuenta qué hacen con esa platica también, para estar yo más tranquilo. Pero me dice lo otro también. O sea, ¿de dónde viene esa riqueza, padre? Bueno, yo creo que cualquier laico de nuestras parroquias que está integrado a la comunidad puede validar lo que le estoy diciendo. Cuando decimos riqueza, bueno, normalmente se cuenta en haberes inmuebles, como esas propiedades que para nosotros más que riquezas son cargas, ¿verdad? Porque digamos, No se pueden hipotecar. Ni no nada se de esas cosas. no se puede realizar eso, está prohibido por el derecho canónico. Y además, dentro de esos montones hay al menos 56 que son declaradas Patrimonio Nacional y que cuentan a nuestro cargo el mantenimiento especializadísimo que requieren. Y ahí le cuento que hay 6 más haciendo fila ahí en el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Pero Que no es el Estado el que les queda con patrimonio. no, las tienen que poner ellos no ustedes. ponen ni una peseta, Ah, ok. nosotros pues pagamos todo. Y No, perdón, Sí. padre, o sea, no puedes decir que no ponen una peseta. No. O sea, en los procesos, por ejemplo, de rehabilitación de las iglesias, el Estado ha permitido transferencias de las empresas bueno, privadas que efectivamente. están exentas del impuesto Bueno, y vamos que a ver ese permiten tema. que se financien esas reformas, por ejemplo, como la Catedral Metropolitana, Claro. que están bellísimas, o como la Ajá. iglesia de la La Merced, Merced. ¿verdad? claro, Pues vamos abriendo cajoncitos En parte, para que no se me queden las en otras parte. preguntas. Claro. Perdón, padre, porque ya lo atiborramos al pobre padre. sí, vamos a ver. Vamos. Entonces, en cuanto a bienes inmuebles, así están las cosas. En Costa Rica, no puedo hablar de la realidad de otros países, la mayoría de los bienes inmuebles son iglesias, casas curales y salones de pastoral. Eso lo pueden haber en cualquier pueblo del país. En el caso de los dineros ya metalizados, ¿verdad? Digamos hacia la riqueza metalizada, normalmente los fieles voluntariamente cuando asisten a las Eucaristías o a cualquier otro servicio dan lo que quieren dar o pueden que no den nada, ¿verdad? Efectivamente, porque no es un requisito para participar del culto el dar algo como donación, es una donación. Esos elementos en nuestras parroquias, pues evidentemente hay un equipo que llamamos Consejo Económico formado por laicos, el cual hace la contabilidad de ese dinero y lo ingresa a las cuentas parroquiales de cada parroquia, en cada parroquia. ¿Y para qué sirve esa plata? Para el mantenimiento de la iglesia, para el sustento del culto, hostias, vino, el pago de la luz, el teléfono, los servicios municipales, agua, luz. No, me está diciendo que alumbrado. entonces eso sí pagan impuestos. Todo eso. Todo eso paga igual, ¿verdad? Ok. En realidad, los únicos impuestos que la iglesia no paga son los que ya he citado. Todos los demás... Sí, que tal vez están haga una en aclaración que es explotación. importante. Lo que está exento es el impuesto territorial. Todos los impuestos, todos los demás impuestos municipales se pagan. Ah, ok. La iglesia los paga. Claro. Sí, tenía la Recolección impresión de de que era que basura. están No, no, exentos no, de no. casi todo. No. No. Ah, ok. No. Entonces sí se pagan Y impuestos. la renta también. La renta no. Sí, porque no es una empresa Bueno, que genere. efectivamente, porque la actividad de la iglesia es, ante todo, religiosa sin fines de lucro. En el momento en el cual la iglesia acumule riqueza, esa cantidad es grave, ¿verdad? Eso es importante decirlo, ¿verdad? Ok. Entonces, estamos en lo que sucede, para que el cliente se vea que estamos en lo que sucede en el momento en el que Ok, la gente muy pone, bien. porque ya se me abrieron más cajones. ¿verdad? Exactamente, entonces, de esos fondos que dan los feligreses, entonces se tiene que pagar todo eso, lo que se llama el poder desarrollar la actividad, la catequesis, etcétera, etcétera, el pago, digamos, de la gasolina para que el sacerdote se traslade. Los por costos variables de la Exactamente, los empleados, porque nosotros tenemos empleados que hay que cumplir con la normativa social del país, etcétera, 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 ¿verdad? Efectivamente. Y después de eso,
el 10% de esa cantidad se debe enviar a la curia metropolitana o a la curia que corresponda con el fin de sostener los programas propios de cada diócesis, que tienen que tener también programas diocesanos de formación de catequistas, de, bueno, si hay que mandar un sacerdote a estudiar, o bien los programas de caridad o de promoción humana que la Iglesia desarrolla en ámbito de la diócesis o de la conferencia episcopal. Por ejemplo, qué sé yo, los programas que tenemos para el tratamiento de farmacodependencias, para ayudar a mujeres solas, etcétera, etcétera. Padre, usted me abre, voy a ir a corte comercial y se me abre una ventanota otra vez gigantesca, porque entonces la pregunta es, ¿de dónde salen los recursos que están en títulos y esas otras cosas? ¿Y para qué se usa ese dinero? Ya vengo, voy a un corte comercial, estamos desde Club Unión hablando sobre el papel de la Iglesia Católica en nuestra sociedad. Ya venimos. Continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando del papel de la Iglesia Católica en la sociedad. En el segmento anterior se plantearon varios temas. Voy a tratar de ir metiendo cada uno de ellos en su debido momento. Hay uno inicial, que creo que fue Leiner el que lo planteó, que es el tema de que constitucionalmente tenemos asegurado el tema de la Iglesia Católica dentro de la libertad de culto. Pero, ¿qué pasa con las otras religiones, manifestaciones? Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Padre, ¿es cierto o no es cierto que el artículo 75 solo se aboca estrechamente a la Iglesia Católica? Bueno, evidentemente quien así lo diga, pues ha leído solamente el primer renglón del artículo, ¿verdad? Y desconoce lo mínimo de libertad religiosa que doctrinalmente de la teología de derechos humanos se encuentra establecido. El artículo 75, que es de una herencia que venimos nosotros trayendo desde la Constitución de 1821, en una u otra medida, recortado, ampliado o como fuera, establece, bueno, que la religión del Estado es la religión católica y que el Estado, bueno, contribuye a su manutención y que efectivamente se permite el culto de cualquier otra denominación o religión que no se oponga a la moral y las buenas costumbres. Básicamente eso. La Sala Constitucional, a partir de los años 90, ha interpretado, ampliando más los conceptos y desarrollándolo en la jurisprudencia constitucional. Como todos sabemos, las sentencias de la Sala Constitucional son erga omnes. Eso significa que son oponibles a cualquier operador del derecho o ciudadano costarricense o persona que esté en Costa Rica. Así las cosas, la Sala lo que ha hecho es establecer que ese artículo debe interpretarse en una forma igualitaria para la Iglesia Católica respecto a cualquier otra denominación cristiana o bien otra religión, en el caso de los judíos, los musulmanes o cualquier otra expresión de fe que exista en el país. O sea, lo que me está diciendo de una u otra manera, padre, es que ya hay una resolución que dice que todo eso es, o sea, esa aplicación es pareja para todo el mundo. Sí, desde los años 90, eso es lo que me parece más sorprendente, que después de tantos años algunos insistan en decir lo contrario. ¿Y es tan conveniente que siga eso en la Constitución? Porque bueno, ahora ya abrió el mapa usted. Iba a hablar de que si era tan oportuno que la Iglesia Católica siguiera en la Constitución, pero ahora me lo abre el mapa y me dice que todo el mundo está metido ahí. Leiner. Yo creo que aquí hay un debate pendiente en esta sociedad, digamos, como lector de ese proceso histórico. La Iglesia Católica, junto con otras fuerzas, funda lo que hoy en día es el Estado costarricense. Es decir, nosotros venimos de un proceso de conquista en donde la Iglesia juega un papel muy importante, venimos de una herencia española, ¿verdad? Y eso se traslada al desarrollo constitucional y se traslada a nuestra historia, ¿verdad? Y va muy arraigado. Lo que la intelectualidad eclesiástica tiene que enfrentar es el cambio de perfil de la sociedad moderna, en la cual
las expresiones de mayor libertad religiosa, las expresiones de mayor control social sobre las instituciones, no solo la Iglesia, el Estado y sus instituciones, al amparo de las nuevas tecnologías de comunicación, etcétera, va a develar todos los pormenores de cosas no correctas, o por lo menos que no parecen tan correctas. Y entonces aquello que antes se tomaba como un dogma, que es que lo que diga un sacerdote es la pura y santa verdad, empieza a cuestionarse de que, bueno, es un hombre, es un ser humano, y también la Iglesia tiene que hacer rendición de cuentas de cara a la sociedad, como tantas otras instituciones. Y en este allanamiento del camino está el debate sobre si se aspira a un Estado laico, un Estado que no, o sea, donde en la Constitución no se diga que la Iglesia Católica la religión católica es la religión del Estado, sino que el Estado no se mete con el tema de la religión, es una decisión de voluntad de los ciudadanos, de libertad. Ahí hay un debate. Ahora, ¿cómo y entonces, se defiende lo que hoy procuran defender otros en otros países, que es la libertad de culto? ¿Cómo haces para defenderlo? Digamos que te volvemos de tajo eso. ¿Cómo se defiende la libertad de culto en este caso? Porque hay peleas grandísimas en diferentes países por eso. Como tantas otras instituciones existen en la sociedad moderna, es decir, a través de las acciones de esta institución llamada Iglesia Católica, defenderán, y perdóneme que hable tan drásticamente, su participación de mercado. Porque si uno mira los templos católicos, si uno mira la expresión de la fe, es decir, en número de personas, de ciudadanos adictos o que asisten a esa tradición o a esa iglesia, a ese credo, cada vez son menos, por lo menos los que expresan en el domingo esa voluntad de acudir a misa. Yo no digo que eso sea bueno o que sea malo, no quiero mediatizarlo, pero entonces es la propia institución la que tiene que replantearse cuáles son las estrategias para defender, y no el Estado. El Estado no tiene por qué intervenir en que sea una u otra religión la que predomine en el contexto social. Yo diría a su pregunta de cómo se puede garantizar, faltando en caso que se modifique el artículo 75 de la Constitución, cómo se garantiza la libertad de culto en Costa Rica. Mire, yo creo que la tradición ya del pueblo de Costa Rica, las mismas sentencias de la Sala Constitucional, aunque eso se modifique, eso está ahí. Entendámoslo así, la Constitución política es la manifestación de todas las fuerzas sociales en un determinado momento que se ponen de acuerdo y deciden, bueno, estas son las reglas mínimas del juego. Ahí entra el tema de sociología, de antropología, de psicología, de religión, de etnias, de el sistema jurídico, y se plasman en una constitución política. Bueno, la constitución desde 1821 en Costa Rica, heredada después en la del 49, trae ya ese artículo que dice que el Estado, la religión católica es la del Estado. Y en aquel momento sonaba perfectamente claro, era la masa, digamos, la sociología, la cultura del pueblo costarricense. Del pueblo. Exactamente. La Constitución simplemente es la manifestación de lo que en ese momento determinado el pueblo quiere. ¿Puede cambiar ahora? Yo creo que la Iglesia no le hace mella que cambie o no. Habrá que defender otros puntos, sí, porque pasar de un Estado como es ahora, una defensa de la libertad de culto como hay ahora, a que por falta del artículo 75 se lleguen a violar los derechos humanos de los fieles de cualquier denominación, ahí eso es otra cosa. Pero en sí... Sí, don Mario. Bueno, yo considero que este artículo es anacrónico. Incluso en el mundo, digamos, entre comillas, civilizado, menos occidental, prácticamente solo Costa Rica es un Estado confesional. Incluso Italia, donde está el Vaticano, es laico. Y creo que hay una cosa como ya que se siente de llegar el hecho de que va a ser Costa Rica laico también. Incluso el Estado no es una persona puede tener religión, pero el Estado en sí no debe tener religión, el Estado son todos.
son católicos, protestantes, judíos, todos. Y no tienen por qué imponer que el Estado tenga que ser católico. Y además de eso, eso significa una serie de ventajas que ha tenido la Iglesia Católica. Se hablaba hace poquito de otras denominaciones. Yo sé que el Instituto de los Impuestos, se ha hablado mucho ahora, es la Iglesia Católica la que tiene el derecho de no pagar impuestos territoriales ni derechos de la renta. Otras religiones lo tienen que pagar. Me parece que está usted desinformado. El mismo texto de la ley sobre el pago del impuesto a la renta como de bienes inmuebles clarísimamente establece, no lo digo yo, sino dice la ley, quienes están exentos de esos pagos, que son efectivamente las únicas exenciones que tiene la Iglesia. Y efectivamente, no solamente la tienen a su favor las otras denominaciones religiosas, sino también otras instituciones que por no tener fines de lucro gozan de esa exención, dígase los sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativas y por decir otros, pues son muchísimas las personas jurídicas que están exentas de estos dos rubros. Pero creo yo, en aras de construir, porque lo que nos interesa, creo yo, a los que vemos el futuro de nuestro país y de la sociedad, es construir sobre bases claras un futuro mejor. Es lo siguiente, para poder analizar el sistema religioso o el fenómeno religioso hay que tomar en cuenta al ser humano. El ser humano tiene una vertiente espiritual, efectivamente tiene una necesidad de plantearse el trascendente, nosotros le llamamos Dios, para decidir en su fuero interno si se religa, pues eso significa religión, ¿verdad?, a esa trascendencia, o bien decide en su libertad personal que esa trascendencia no existe, el fenómeno del ateísmo o el agnosticismo en sus diversas expresiones. Pero efectivamente no podemos decir que el Estado puede sustraerse y hacerse como el que no ve la realidad del fenómeno religioso, porque precisamente es una de sus obligaciones como Estado. ¿A qué me refiero? El Estado tiene la obligación de que sus ciudadanos puedan disfrutar de la libertad religiosa, entendida como libertad de conciencia, la libertad de creer o no creer, o creer en algo muy particular, y la libertad de culto de expresar esa creencia a través de elementos cultuales, rituales, en público o en privado. Así lo establece la doctrina de derechos humanos, de la cual les desarrolla el artículo 75. Efectivamente, una cosa es ser un Estado teocrático y otra cosa es tener una indicación en el texto constitucional acerca de la religión, que son cosas diversas, porque efectivamente hoy ustedes pueden verificar hasta por internet, ahora que tienen tantos medios, por ejemplo, que efectivamente el arzobispo de Canterbury ha presentado su renuncia. ¿Y a quién se la presentó? A la reina de Inglaterra, que es la jefe del Estado. Y resulta ser que me parece que habría que ser bastante temerario para decir que Inglaterra es un país que no respeta los derechos humanos o que es un país retrógrado, como se quiere decir, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay que ordenar las ideas para ver hacia dónde vamos. Efectivamente, cuando algunos interlocutores de la Iglesia y de otras confesiones religiosas hablan de un Estado laico, tal vez no estamos hablando de lo mismo, porque efectivamente la Iglesia pues ha defendido desde el año 60, los años 60 del Concilio Vaticano II, lo que llama la justa autonomía del Estado y de la Iglesia, como lo que conocemos nosotros como la justa laicidad, cada uno en su propio campo. Efectivamente serán los Estados nacionales, las sociedades, los que lleven a la práctica ese desarrollo de la libertad de culto y la libertad religiosa. Tengo que ir a un corte comercial, pero me quedó un tema que voy a tener que meterme en el tema, porque la verdad que es mejor que lo hablemos. Se metió el tema de los impuestos, se metió el tema del dinero, y mejor ponemos las cosas en claro, pues planteemos en el programa qué pasa con eso que llamamos, o que se dice de la Iglesia Católica como millonaria, como con mucho dinero, de dónde vienen los fondos, para dónde van, qué son. Hablemoslo con claridad, si les parece, aquí a mis invitados. Voy a un corte comercial, no se puede perder el segmento que sigue. Estamos desde Club Unión en el programa de esta semana.
Estamos en el Club Unión, estamos hablando sobre el papel de la Iglesia Católica en la sociedad y el tema ha cogido por diferentes variables. Y yo agradezco la franqueza que se está manejando en el programa, de hablar las cosas con transparencia. Y bueno, decía que se nos abrió un tema bastante complejo. El padre me decía, mire, las ofrendas que se dan todas las semanas que usted da en la iglesia son prácticamente para la obra y gestión de la iglesia y un 10% se va a las temporalidades, ¿verdad? ¿Es así? Hacia las temporalidades que también se distribuyen en obra social. Entonces la pregunta inmediata es, bueno, ¿y de dónde vienen los fondos que la iglesia tiene en inversiones? Que se ha hablado mucho de las famosas inversiones con la cervecería de Costa Rica, que se ha hablado mucho de inversiones de títulos en otros países, o sea, se ha hablado mucho de ese tema. Entonces, pues cuán interesante sería saber de dónde viene, perdón, sí, don Mario. Bueno, eso me gustaría hablar porque sabemos, bueno, el licenciado me decía que no está acusado el obispo Ulloa, pero está investigado y se encontraron muchas cosas que, pues, en un juicio, si es que alguna vez se lleva a juicio, porque sí, todo va muy lentamente, eso es cierto. No sé si hay cierta contradicción. Pero, por ejemplo, las inversiones enormes en el puesto de bolsa Sama, y inversiones tal vez que son no solo en Costa Rica, sino en otro país, parece que en Panamá, y la cervecería Costa Rica. La cervecería Costa Rica, creo que la Iglesia Católica es de los socios mayoritarios en la cervecería, y produce esa incongruencia de que los sacerdotes en los sermones hablan contra el alcoholismo e invierten en una fábrica de licor. Sí, entonces hablemos ahora sí de dónde vienen esos recursos. No sé cuál de los dos me quiere decir. Tal vez hago yo una introducción y el padre Adelante. Vamos a ver, imagínense, estamos hablando de una institución que tiene solo en Costa Rica más de 500 años. Y es la misma, no es distinta, es una sola iglesia. Entonces, todos los fondos que los mismos fieles donamos desde hace 500 años están en administración de la misma iglesia, de los obispos, de las diócesis. Obviamente, son bienes que no son administrados, como bien decía el padre, con fines de lucro, sino para ponerlos al servicio del mismo pueblo que los dona. Bueno, a lo largo de los años ese capital mucho se gasta, hay que ver lo que cuesta mantener la obra de la iglesia. Es que eso no se habla, eso no se pregunta, eso los periodistas de Canal 7 no lo investigan, dicen, es que no pagan impuestos, no, vaya a ver cuánto gasta la iglesia en servicio social, en pastoral social. Bueno, todo ese dinero la iglesia lo administra y tienen que ver los señores obispos y los ecónomos cómo logran mantener suficiente dinero para poder mantener vigente todo ese trabajo de pastoral, ¿verdad? Y le paso la palabra al padre. Y aprovecho y le doy una esquinita aquí. Efectivamente, esta acumulación de riqueza existe y está probado de que hay cantidades sustantivas de recursos en administración. Una de las dimensiones que uno esperaría tener como respuesta de la iglesia es, bueno, cómo está planificando la iglesia en un país cada vez más desigual, en un país que tiene condiciones extremas de pobreza en lugares que todos conocemos, esa obra social, en el tanto, tampoco liquidar la gallinita de los huevos de oro, porque sabemos que en el crecimiento de los costos se puede perder, pero cómo hacer para que esa obra social sea mucho más fuerte, porque lo digo con toda, y lo digo como católico, es decir, en realidad, la pregunta en esta sociedad se requiere también un accionar mucho más fuerte de parte de instituciones como la iglesia y de otras instituciones que están exentas de estos impuestos precisamente por su función social. Y eso es quizás lo que me parece a mí, la curia y la intelectualidad eclesiástica tiene que entender que la realidad de la sociedad costarricense enfrenta esos desafíos. Y el tema de la doble moral, a mí sí me parece que es importante plantearlo, y no digo que la iglesia tenga doble moral, pero que tiene que aclarar esa doble moralidad, porque uno no puede
¿verdad?, predicar una cosa y hacer otra. Lo estamos viendo con la situación de los diputados o del propio ministro de Hacienda que se develó en estos días. Es decir, no se puede, ¿verdad? Entonces, hay que ser transparente en que esas inversiones deben de ser en actividades transparentes, sanas, legales y sobre todo que se les dé rendición de cuentas a la ciudadanía. Lo que estás planteando, Laine, sea como sea, es que no es malo que se tengan inversiones porque tiene que seguir subsistiendo y que hay que invertir en obra social y que hay que invertir en muchas cosas. Pero, la pregunta es, ¿dónde está y cómo está? Vamos, mi primera pregunta también está ahí sobre el tapete. ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Verdad? Bueno, efectivamente, ya le he explicado a los compañeros de mesa y a toda la audiencia cómo se recauda y a qué fin tiene lo que los fieles dan normalmente en las Eucaristías o otros servicios. ¿Okay? Dicho esto, diremos que cada nación, cada país, la Iglesia, debe de afrontar responsabilidades muy serias. Uno es su subsistencia propia a través de los seminarios, que es una acción necesarísima para la Iglesia, porque si no hay seminario no hay sacerdotes, si no hay sacerdotes no hay Eucaristía, y si no hay Eucaristía no hay pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es una acción propiamente de la Iglesia y que es responsabilidad de los obispos desarrollar. Entonces, una preocupación primaria para los obispos es la financiación del seminario. Número dos, la asistencia social o auxilio que se le da a los sacerdotes de mayor de 65 años que ya están fuera del servicio activo. Es como la pensión, digamos. Diga algo similar, nosotros hablamos de un subsidio, ¿verdad? Efectivamente, porque no es técnicamente una pensión, porque los sacerdotes no aportan a ese fondo, ¿verdad? Y número tres, la asistencia social, que es un elemento mandado por el Señor. Entonces, antes de que la ley lo diga, o la opinión pública lo diga, lo había dicho ya el Señor, entonces hay que cumplir con esa voluntad. Entonces, efectivamente, Monseñor Arrieta, cuando fue presidente de la Conferencia Episcopal, llamó a los obispos a formar un fondo para suplir, o varios fondos en realidad, para suplir a esas necesidades, ¿verdad? Efectivamente, los que son un poquito mayores que yo sabrán y se recordarán que hace muchos años los padres formadores de los seminarios tenían que ir a pedir a las iglesias para sostener el seminario. Esto prácticamente ha desaparecido porque existen esos fondos. A través de la historia, la Iglesia de Alemania, por decir un ejemplo, la Iglesia de los Estados Unidos, aportó en solidaridad con Costa Rica y también con otros países de América Latina, con fondos para esos fines. Entonces, en un momento dado, se le confió a un sacerdote, el padre Pedro Juan Lu, ¿verdad?, la administración de esos fondos, ¿verdad? Ok, ¿esos son los fondos originarios? Los fondos que llamamos semilla, Okay. que van a surgir para sostener el seminario. El padre Juan tenía una especial habilidad para las finanzas y él fue el que a través de pues, colocación de inversiones logró que se pudiera consolidar un fondo, que bueno, el Fondo Común de la Iglesia, que es en última instancia lo que da réditos a través de varias inversiones en que se pueda desarrollar la existencia del seminario, que tiene un presupuesto de más de $1 millón al año, ¿verdad? El cargo de los subsidios de retiro de los sacerdotes y las obras de caridad que hace directamente la Conferencia Episcopal, digamos. ¿Usted sabe cuánto más o menos es la inversión en obras de caridad? En realidad tenemos, es difícil de cuantificar porque se hace de varias formas. Entonces, digamos, tenemos como la casa de Posada de Belén para las madres que son expulsadas de su entorno familiar por no estar casadas o por ser madres solteras. Tenemos las ayudas a los hogares de ancianos, por ejemplo. Aquí, la que tenemos aquí en San José, la Casa Hogar San José, solamente en los sistemas de mantenimiento ordinario devenga alrededor de 120 millones de colones al año, más los gastos extraordinarios. Es una institución que brinda ayuda a los farmacodependientes sin cobrarles un centavo. Bueno, pero volviendo al tema que les interesa, efectivamente es a través de pues un puesto de bolsa que puede ser ese, el mencionado, SAMA o cualquier otro, el que la Iglesia hace
pues como cualquier otro operario en el mercado nacional, pues inversiones que de por sí están sujetas al pago del impuesto a la renta, porque igual que si yo hago un título en el Banco Nacional, me van a cobrar el 8% de impuesto a la renta ahí mismo, en la base. Entonces la iglesia también colabora en ese sentido. Bueno, eso es lo que está en discusión en este momento y en investigación. Digamos, el paquete de inversiones y si efectivamente, digamos, terminó siendo un paquete en legalidad o no. Es decir, lo que está cuestionado. No está aprobado nada porque no está elevado a juicio, pero está cuestionado. Y aquí tal vez, yo quisiera, es decir, ¿puede la Iglesia Católica predicar, digamos, un discurso, por ejemplo, en contra del tabaquismo o en contra del alcoholismo o en contra de males de esta sociedad, ¿verdad? Porque ahí sí yo disiento, ¿verdad? Y al mismo tiempo invertir en las empresas y en las actividades que generan esas rentas a través de esos procesos? Porque sería como que la Caja del Seguro Social tuviera inversiones en la Republic Tobacco, ¿verdad? Las inversiones, y al mismo tiempo tuviera que curar a los enfermos de cáncer. Licenciado. Mucho de lo que se critica de la iglesia y de los fondos, bueno, la iglesia en aquel momento, guiados por gente tan respetable como Eduardo Lizano, escogieron Sama para invertir algunos de los fondos que tenía. Esas inversiones, y me corrige el padre si estoy equivocado, no las hizo la Iglesia Católica, las hizo el puesto de bolsa que estaba administrando esos fondos. No es que la Iglesia cogió dinero y fue a comprar acciones de la cervecería o de la tabacalera, que yo nunca había oído que tuviera, fue Sama. No sé si es así, padre. Bueno, en general yo quisiera hacer una precisión, porque la verdad creo que se ha hecho mucha injusticia al respecto. ¿Qué es lo que investiga la Fiscalía? Lo que investiga la Fiscalía, porque los obispos fueron los que denunciaron, fue la Conferencia Episcopal la que hizo un escrito de denuncia a la SUGEF para que investigara lo que había pasado en sus oficinas, en su establecimiento, que personas inescrupulosas montaron una estructura para intermediar financieramente en forma ilegal. Eso es lo que se está investigando. Si es A, B o C el responsable de esa actividad ilícita que suscita la SUGEF, ¿verdad? O que señala la SUGEF. Y que, como bien dice don Mario, ha durado mucho. Nosotros hubiéramos querido que fuera más rápido y que ya estuviera una decisión del Ministerio Público para la transparencia de todos. Entonces, en ese sentido, ese es el kit que busca discernir esta investigación judicial, no la inversión de la Iglesia Católica. No está sujeta a investigación en el tanto y en el cuanto no es ilegal, ¿verdad? Efectivamente, la Iglesia Católica ha decidido, a través de un operador financiero que está legítimamente afincado en el mercado financiero del país, pues utilizar sus recursos para lograr sostener sus obligaciones que ya acabo de explicar. Entonces, en ese sentido, me parece que es un poco injusto el decir que a la Iglesia Católica se le está investigando en ese sentido por esas inversiones. Brevemente, porque me quedan apenas 2 minutos. Sí. Don Mario, rapidito. Lo que digo, sí es cierto que esa investigación de Sama, hay una cosa muy importante. Ningún inversionista, creo yo, ni la iglesia, ni nadie, ningún inversionista invierte millones sin saber dónde va a invertir. O sea, Sama o el que sea un puesto de bolsa es una manera, es un agente, pero ningún agente, que yo sepa yo conozco muchas puestos de bolsa, invierte ni 5 centavos sin que la persona, o sea, en este caso la Conferencia Episcopal, sepa aquí dónde va a invertir. Es una cosa. Y la otra cosa también es lo de la cervecería, ¿verdad?, que está invirtiendo en una cosa que es malo para el pueblo. No, es esto, o sea, que no sea ilegal no significa que roza con los temas de moralidad, porque alguno puede decir, esto no es ilegal, pero me parece que en el entorno en el cual estamos hay un roce con la moralidad. Es decir, si vamos a predicar
Una cosa, si vamos a invertir más de 100 millones en atender digamos, a personas enfermas con alcoholismo en las calles, etcétera, es decir, no podemos estar invirtiendo en el negocio que se genera a partir del alcohol. Eso me parece que requiere una explicación más amplia. Licenciado, ¿algo más que aportar en estos últimos minutos? No, creo, lo que dije al principio, la Iglesia no le tiene miedo al debate, las cosas están ahí, se pueden hablar con tranquilidad. Bueno, yo lo hemos comprobado, porque hemos tocado unos temas Y mire, que, bueno, y con tranquilidad y los que transparencia. estamos aquí sentados, el padre, que pertenece a la Iglesia desde el orden, y yo como laico, no somos obispos, o sea, no estamos en la misma conferencia episcopal, y los señores obispos exactamente igual no tienen absolutamente ningún temor de discutir con toda tranquilidad y toda apertura estos mismos temas. Eso estoy Padre. absolutamente seguro. No, evidentemente, creo yo que hay que discernir, porque al mismo Señor, en el Evangelio, los fariseos lo criticaban y le decían, es que ese es un comilón y un borracho, ¿verdad? Y efectivamente Jesús nunca prescindió de un espacio como un festivo, como las bodas, por ejemplo, para llevar su mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, efectivamente, si el alcohol fuera algo en sí mismo malo, ¿verdad? No habría Eucaristía porque se hace con vino, ¿verdad? Efectivamente. Que pague impuestos. Que también pague impuestos, por cierto. Y lo que quiero decir es que cualquier inversión que efectivamente, cualquier actividad, diría yo, que tiene y desarrolla la Iglesia Católica, tiene que pasar por el filtro de la moralidad, y efectivamente, porque mal haríamos y flaco favor le hacemos al Evangelio en un discurso doble, y eso es lo que tratamos de evitar. Sin decir, no podemos decir que no hubo abusos en la colonización de América, pues no, pues sería una mentira muy grande. Efectivamente hubo abusos, también hubo cosas buenas, que a veces algunos son mezquinos en reconocer. Pero entonces, en ese sentido, en esta purificación que la Iglesia vive, pues trata de ser lo más transparente posible para, verdaderamente surgido después de este evento, que es un evento que nosotros esperamos sea coyuntural, pues verdaderamente seguir haciendo y siendo fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado. Yo quiero agradecerles, primero por el respeto, con el que hablamos temas sin temores y sin tapujos. Y agradecer que se externaran las respuestas que tenían que externarse. Siempre es a veces incómodo tratar esos temas, pero yo le agradezco a mis invitados porque tuvimos toda la altura para hablar de las cosas que se tenían que hablar. A ustedes, gracias por haberme acompañado, y a todos los que nos están mirando, muchas gracias por continuar siendo seguidores de este programa de esta semana. Que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan y habitamos este precioso país. Muchas gracias.